Benvinguts i benvingudes. És un plaer tenir aquesta sessió aquí avui al CIDOB. Jo soc la Blanca Garcés, coordinadora de recerca del CIDOB. Per nosaltres, la línia de desenvolupament sostenible és una línia fonamental de recerca del CIDOB des dels seus inicis, en els inicis molt vinculada a Amèrica Llatina. L'Anna Ayuso és la nostra principal representant en aquesta línia, però també tenim el programa de ciutats, que també treballa molt directament temes de desenvolupament sostenible, però des de la perspectiva més local. El CIDOB, com bé sabeu, ha sigut fundador i forma part del grup motor de l'Aliança. Per tant, una raó més per rebre aquesta sessió. Tenim també el Ricardo Martínez i l'Agustí, que han format part també dels debats entorn d'aquestes qüestions i que, a més, el Ricardo el teníem a la COP27 fa un mes i mig. I bé, també un altre tema que discutim és el tema de la cimera del futur. Vam tenir una sessió la setmana passada per discutir les implicacions, pensar les implicacions que això pot tenir. I bé, dit això, encantats de tenir l'Aliança 2030 i dono la paraula a l'Arnau Queralt, que és director, com bé sabeu, del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya i que us donarà la benvinguda i unes primeres paraules inicials per començar l'acte. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Blanca. Gràcies al CIDOB per acollir-nos. El CIDOB és un dels membres actius de l'Aliança Catalunya 2030. L'Anna Ayuso també és membre del CATS des de fa poques setmanes. De fet, dijous tenim la primera reunió, per tant, és jugar a casa. L'Aliança, ara preguntaré quanta gent la coneix, tots aixequeu la mà perquè molts som membres de l'Aliança, però sí que és un espai de col·laboració públic-privat sota l'empara de l'ODS 17. Per què? Perquè volíem treballar plegats amb tot un conjunt d'actors del món públic i privat per intentar accelerar els ODS. És una coalició d'entitats convençudes disposades a treballar plegades. No sempre és fàcil, ja ho sabeu, tots estem intentant treballar pels ODS, treballar per la coherència de polítiques, treballar per intentar que passin coses des d'un punt de vista transversal, i quan parles de transversalitats i de grans globalitats costa molt a vegades tenir èxit. Llavors, per tant, és una plataforma, diguem-ne, d'intercanvi d'informació, de reconeixement i reconeixement d'aquelles organitzacions que estem treballant plegats, perquè és important conèixer i reconèixer, entendre el llenguatge de l'altre i entendre les preocupacions dels altres, entendre les eines que fan servir els altres per treballar, compartir-les, i això en si ja és un valor important. A partir d'aquí també estem generant coneixement i estem generant activitats i, per tant, doncs, una d'elles és avui. Avui és un dia també molt interessant perquè tenim una taula fantàstica i jo estic profundament agraït, ho sento, i abans ho deia, en privat, estic molt agraït d'aquests dies perquè tens una banda, un públic disposat a escoltar i a participar i un planter de persones ponents excepcional. És una gran moderadora com és l'Anna, però tenim la Leire Pajín, que fa molt temps que la seguim, que treballem plegats i que és un exemple des dels múltiples tasques que han desenvolupant, i ara, entre altres, com a presidenta de Reds, doncs val molt i molt la pena la feina que estan fent. Tenim l'Agustí, que hi arribarà, però que està portant, és el director de tot aquest programa de ciutats globals del CIDOB, que és una referència molt clara quan parlem de ciutats a l'àmbit global. Aquest programa que porta el CIDOB és una referència molt clara. Y a nivel fuera de distancia, y hola, Inme, buenos días. Estamos haciendo un poco la introducción en catalán, pero ahora nos pasamos al castellano. La Inme Schulz, gracias por estar con nosotros. Ella es un luxe. Ella es la copresidenta. Ella es la presidenta de la Heinrich Böll Foundation. No sé, Inme, cómo pronunciar Heinrich Böll, o Böll, sí. Está en Berlín. Y Inme ha sido la vicepresidenta, la copresidenta del grupo de científicos independientes que, nombrados por el secretario general de Naciones Unidas, pues publicó el informe sobre desarrollo sostenible. Es un informe independiente que Inme nos va a contar, o sea, yo no voy a hacer ningún spoiler, pero que es claro y conciso en cuanto a la diagnosis, pero también a las propuestas que hace. Y
y aprovecho que está ahí en la pantalla para agradecerle su disponibilidad. Está a punto de salir para Viena para presentar su informe y cuando hablamos con ella hizo el hueco en su agenda y decidió cambiar el tren para estar con nosotros, o sea que Immi, muchas gràcies. I també gràcies també avui anem de maletes i també tenim doncs, la Leire a punt de marxar quan acabi l'acte. Per tant, és un dia de la gent que està treballant aquests temes no només treballa bé, sinó que treballa per tot arreu. I per tant, doncs gràcies. Dit això, qui em coneix sap que parlo molt i podria continuar per hores, però crec que és millor que passem, diguem, a la taula rodona directament. Gràcies. Estem aquí per parlar de l'agència de l'Agenda 2030 i del futur, no?, d'aquesta agenda. De fet, l'any passat, el 2023, va ser justament el mig punt, no?, de l'agenda que es va aprovar el 2015 i ha d'arribar al 2030 i, evidentment, es va fer era el moment, no?, de fer un balanç i, malauradament, el balanç no és molt positiu, no? Estem en una situació més aviat de pessimisme. Es va celebrar una cimera del nivell de Nacions Unides en la qual es van analitzar, no?, on estan els indicadors i el que veiem és que una gran part dels indicadors estan estancats i alguns fins i tot retrocedint, i no dels menors, sinó d'indicadors com la pobresa o la fam estan, diguem-ne, retrocedint. Aleshores, és un moment, doncs, de veure com s'expliquen aquesta situació. Evidentment, hi ha hagut unes quantes crisis superposades que han fet, no?, que han tingut els seus efectes amb aquest retrocés, però també hi ha altres raons. Per exemple, la manca de finançament, ¿no?, clarísimamente. Pasaremos ahora en el debate, lo haremos en castellano para que Immi pueda estar al tanto de todo. Las presentaciones las hemos hecho en catalán. Bueno, pues eso, la idea es para este debate, es decir, un poco analizar por qué estamos aquí y cuál es la situación actual, ¿no?, cuáles son los principales problemas, ¿no?, también donde haya habido avances positivos, ¿no?, también algunas buenas noticias tenemos. Y sobre todo plantear hacia el futuro, ¿no?, cómo vamos a poder relanzar esta agenda. Entre ellos hay una propuesta, bueno, una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas, que es la Cumbre del Futuro, en la que se intenta, pues, buscar la manera de relanzar, y de eso hablaremos también aquí, de cómo se plantea esto, porque es más amplio que la propia Agenda 2030, eso sí, pero que nos focalizaremos un poco en esto. Pues entonces empezaremos haciendo este balance de la situación actual, ¿no? Y empezaremos con los ponentes. Voy a hacer una breve presentación de los ponentes. En primer lugar, tenemos a Leire Pagín. Ahí casi no hay que presentarla, pero lo haremos, ¿no? Para aquellos que no la conozcas, ella fue ministra de Sanidad y ministra y secretaria de Estado para Cooperación Internacional, por lo tanto es una persona que ha trabajado desde el día a día, ¿no?, desde la resolución de toma de decisiones, pero ella tiene también una parte académica. Ella es socióloga por la Universidad de Alicante y máster en Dirección de Empresas, y en la actualidad tiene varios sombreros, ¿no?, pero uno de ellos por el que está aquí sobre todo es porque es presidenta de REDS, que es el capítulo español de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es directora de desarrollo de IS Global, que es una organización que se dedica a temas de salud y desarrollo, y además es presidenta de la Fundación EULAC, que es un organismo europeo latinoamericano de cooperación entre la sociedad civil de ambas regiones. Paso a la profesora Immi Scholz. Ella también es licenciada en Sociología, en este caso por la Universidad de Berlín, Libre de Berlín. En estos momentos ella es copresidenta también de la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación alemana, digamos, también de temas de desarrollo. O sea, la saludamos, que está en pantalla. Ella también es la principal razón por la que está aquí, es porque es copresidenta del grupo independiente de 15 científicos designados por el Secretario General de Naciones Unidas para elaborar un informe independiente, que es el Global Sustainable Development Report, que su segunda edición se presentó en septiembre del 2023 y que aporta, ¿no?, esa visión de la academia de
cuál es la situación de la Agenda 2030, pero también es profesora del Centro de Ética y Responsabilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Bonn y ha sido vicepresidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de Alemania. A Agustí Fernández de Losada no le voy a presentar porque no ha aparecido. Entonces paso ya a Arnau, que es, como saben todos, el director del CATS. Creo que tampoco me tengo que extender mucho en presentarlo, pero sí que también es presidente de la Red Europea de Desarrollo Sostenible, que es la que está, digamos, asesorando, ¿no? También en los temas más desde el punto de vista regional, ¿no? Él también ha colaborado, él es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Gestión Pública y diplomado por el Patronato Catalán Pro Europa y la Escuela Diplomática del Ministerio de Exteriores en Asuntos Europeos. Ha trabajado en diferentes instituciones, sobre todo es miembro muy activo del Consejo de Dirección de la Red Mediterránea de Expertos en Cambio Climático Ambiental, que es lo que se mencionaba antes, una red que está impulsando los temas de desarrollo en el Mediterráneo, y ha trabajado con diferentes instituciones en la Unión Europea y en la Asamblea de Regiones Europa, ¿no? Bueno, con eso, pues ahora ya sí paso al debate y empezaré con la primera ronda de preguntas. La primera para Leire Pagín. La Red Española de Desarrollo Sostenible, RED, de donde es presidenta, tiene como objetivo el impulso de esta Agenda 2030 creando alianzas, ¿no? Creando sobre todo alianzas entre diferentes actores públicos y privados. ¿Cómo desde la red valoráis cuál es la situación, ¿no? del avance de la agenda y cuáles son los principales obstáculos que encontráis? Aquí tenemos a otra miembro de Programas Grados, ya luego le presentaré cuando toque su turno. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos? ¿Cómo analizáis la situación de la agenda desde REDS, ¿no? Y cómo lo veis las alianzas, ¿cuáles serían las alianzas necesarias para impulsar, para avanzar en esa agenda? Bueno, abans de que res, molt bon dia a tots i a totes. Molt agraïda al CIDO, com sempre, per la seva acollida, per la seva tasca de recerca i també de debat continu, que és un aliat imprescindible sempre, i també al meu estimat amic Arnau, per la seva espenta, per el seu treball. Jo crec que el treball que hem fet junts i que farem sempre és un treball molt interessant i si ho fem junts més encara, no? Gràcies a tots per vindre i també pel compromís, no?, amb la sostenibilitat. Bueno, efectivamente el año pasado, en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York a propuesta del secretario general de Naciones Unidas, no fue una cumbre cualquiera. Y no lo fue en primer lugar porque habíamos llegado por fin a ese ecuador del compromiso en el calendario que la Agenda 2030 se había propuesto desde el año 2015 y por tanto era el momento para poder hacer un balance de cuál era el recorrido que ese compromiso político a todos los niveles había adquirido. Y fue un buen momento para tener una radiografía de cuál era el momento y, por tanto, de poder proyectar el futuro en función de esa radiografía, ¿no? Por supuesto, el primer análisis que una puede hacer después de estudiar los datos y los indicadores que por fin tenemos, luego hablaré también de eso, es obviamente un análisis decepcionante, ¿no? Cuando aprobamos, yo tuve la suerte de trabajar en Naciones Unidas justo en plena negociación de la Agenda 2030 y cuando negociábamos el compromiso político y la agenda, obviamente nuestra proyección era poder acelerar o la intención era acelerar el cambio y el proceso hacia una realidad a la que no hemos llegado 15 años después. Por tanto, es una realidad decepcionante, no solo porque no hemos sido capaces a mitad del recorrido de llegar donde queríamos llegar, sino porque además el contexto global en el que vivimos nos ha hecho incluso retroceder en algunos de los indicadores que habían avanzado de una forma muy clara en los últimos 20-30 años y que sin embargo ahora están o ralentizados o tienen un riesgo serio de volver hacia atrás, ¿no? Por tanto, el primer análisis es este. Pero junto a ese análisis duro, crítico y quizá pesimista, a mí me gusta también intentar sacar algunas luces de la realidad en la que vivimos hoy, ¿no?
porque la cumbre del año pasado también supuso algo relevante en términos políticos que yo querría subrayar esta mañana aquí. La primera, la renovación del compromiso. Es decir, vivimos tiempos profundamente complejos, ahora también profundizaré un poco en ello, de profunda polarización y donde hoy tenemos unos enemigos del planteamiento de sostenibilidad que no teníamos el año que se aprobó la Agenda 2030. Por tanto, que haya una cumbre de Naciones Unidas que reúna a 193 países y que vuelva a redoblar el compromiso de los 193 países con la agenda, que mantenga el compromiso firme a pesar de la realidad que vivimos con la Agenda 2030, es una buena noticia. Y lo es porque en los últimos años no hemos vivido con claridad ese compromiso político. Por tanto, hacía falta volver a tener esa voz unánime que sonara de forma clara y contundente en la sede de Naciones Unidas. Al motivo y junto a eso, también fuimos capaces de redoblar el consenso. Precisamente esa polarización de la que hablamos, que es uno de los grandes enemigos del avance de la Agenda 2030, requería de una forma muy clara que volviera a aparecer una voz contundente en el seno de Naciones Unidas de forma consensuada en torno a una agenda que muchas veces se pintaba como algo que no es o que no tiene nada que ver con lo que realmente para lo que realmente fue concebida, ¿no? Y por tanto es muy importante volver a decir que ha habido un gran consenso en torno a los temas de sostenibilidad ambiental, política y social en la sede de Naciones Unidas y que por tanto hay una gran mayoría contundente que comparte ese gran recorrido, esa gran hoja de ruta. Y es absolutamente necesario porque al final esa hoja de ruta requiere de una convocatoria amplia, de amplios sectores. No solo de amplios sectores públicos y privados y sociales, sino también de amplios sectores desde el punto de vista ideológico. El tercer elemento tiene que ver también con ser capaces de identificar los retos o dónde están las claves que no nos han permitido avanzar suficiente para poder poner el acelerador. La primera tiene que ver, obviamente, con la inestabilidad geopolítica. La Agenda 2030 se aprobó en un momento y en un mundo que ha cambiado radicalmente. Un mundo que tenía unos polos de poder que son muy diferentes a los de hoy y que tenía una estabilidad dentro de los conflictos que siempre existen, muy diferentes a los que hoy tenemos. Esa policrisis en la que hoy vivimos, esa condecoración de crisis continuas desde la pandemia previa y posterior, ha hecho que la Agenda 2030 se vea impactada, obviamente, por todos esos elementos. Fue claramente impactada por una pandemia que no solo impactó de forma muy clara en ámbitos de seguridad, de salud, por supuesto de seguridad humana, sino también en elementos económicos y de sostenibilidad ambiental y social. Y por eso ese ha sido uno de los grandes impactos en todos los indicadores que nos alertan de la ralentización del avance de la Agenda 2030. Lo ha sido también, obviamente, los conflictos que se han recrudecido en los últimos años en África y en otros países en otros continentes del mundo y, por supuesto, los nuevos conflictos que aparecen en el tablero de una forma muy clara. El conflicto de Ucrania y también, últimamente, uno de los más contundentes, como es el conflicto en Palestina, que ha volado por los aires consensos internacionales tan claros y tan importantes y tan imprescindibles como el derecho humanitario internacional. Por tanto, esa policrisis continua ha impactado de forma muy clara en el avance de la Agenda 2030 y que nos obliga también a repensar el futuro, y luego conectaremos con esa cumbre del futuro de una manera distinta. Porque la Agenda 2030 se concibió en un mundo que ya es diferente al que hoy vivimos y, por tanto, tendremos que tener en cuenta ese contexto geopolítico global para los próximos objetivos. El segundo elemento es la hostilidad política. La polarización profunda del mundo en el que hoy vivimos cada vez más clara y los populismos y la beligerancia contra las políticas ambientales, de salud, contra las vacunas, contra determinados elementos que son hoy objetivo muy claro por parte de algunos movimientos de extrema derecha, son una amenaza evidente y concreta para la Agenda 2030. Y lo son porque cuando la concebimos y aprobamos de forma unánime la Agenda 2030 en el año 2015, no teníamos enemigos definidos de forma clara. Y mucho menos esos enemigos tenían el poder político institucional que hoy tienen. Por tanto, hoy tenemos enemigos declarados que ponen en la Agenda 2030 uno de sus objetivos a derribar y que además utilizan el gran instrumento poderoso del siglo XXI, que es la desinformación, como un elemento permanente para desacreditar la agenda, para intentar retardar los efectos de la misma
en el mejor de los casos, sino para mirar hacia otro lado e intentar que no sean conseguidos como los habíamos concebido. Por tanto, la hostilidad política es hoy uno de los elementos más claros y uno de los enemigos más claros de los avances de la Agenda 2030. El tercer elemento son las tensiones financieras. Una estimación reciente de diferentes informes estiman que 753.000 millones de euros ha sido el impacto en la financiación después del COVID en la agenda de desarrollo. Eso significa que la agenda pensada la agenda económica pensada para la financiación de los ODS, que hiciera posible el cumplimiento de los mismos, no solo no ha sido posible, sino que además hemos perdido mucho más capital del que pensábamos, porque en primer lugar ha habido una falta de compromiso en esa financiación, pero además ha habido que desviar fondos que estaban previstos para objetivos claros de la Agenda 2030 para paliar las consecuencias de las crisis que hemos vivido, entre ellas el impacto de la pandemia. Y por tanto ha habido un desvío o ha habido una reorientación de unos recursos disponibles que son claramente insuficientes. Aquí además hay un consenso muy amplio y es uno de los deberes para el futuro, que tiene que ver con la necesidad de reformar los sistemas financieros internacionales para que realmente respondan a los retos de financiación que hoy tenemos y sobre todo al acceso a la financiación de aquellos países de renta baja y renta intermedia, esto lo quiero subrayar, por ejemplo, los países de América Latina y el Caribe, que requieren de un acceso a una financiación que hoy no tienen y que pasa necesariamente por reformar profundamente los sistemas financieros internacionales. Por supuesto, nos hace falta también mejores herramientas para medir y explicar las acciones. Si algo positivo, entre otras muchas cosas, que vino a traer la Agenda 2030 es la cultura de la medición de impacto. Y esto, cuando hablamos en términos locales, es una forma muy clara, ¿no? Hoy, cuando hablas con los alcaldes y alcaldesas, con los gobiernos municipales que han hecho, muchos de ellos, una gran apuesta por la sostenibilidad, lo primero que te dicen es que la Agenda 2030 les ha servido para planificar su plan municipal en términos de ODS y, por tanto, para tener por primera vez una planificación con indicadores de impacto reales que les permitan conocer en todo momento el avance del impacto de sus políticas públicas en determinadas áreas y dónde poner el acento en función de cómo van avanzando. Esa cultura de la medición, esa cultura del impacto, esa cultura de la evaluación, que no siempre ha estado presente en las instituciones públicas, pero tampoco en las privadas, ha sido también uno de los grandes motores y uno de los grandes beneficios de la Agenda 2030. Por eso hay que hablar de un elemento positivo, porque esa cultura ha venido para quedarse, pero también hay que reconocer, y así lo hacía también el secretario general de Naciones Unidas en septiembre, que hay todavía un gap muy importante en la capacidad de medir el impacto de desarrollo, sobre todo en los países del sur. Tenemos todavía pendiente tener una mejor capacidad de analizar datos, de saber qué está pasando realmente en muchas realidades y en muchos países que no tenemos capacidad de medir y, por tanto, hay que seguir haciendo un esfuerzo por medir en términos comparables, en términos fiables y en términos de realidad en muchas partes del mundo. Y por último, todo lo que tiene que ver también con el deterioro de la línea de base. Cuando la Agenda 2030 se concibió, la línea de base de los términos de desarrollo y económico era una. Hoy, el impacto de las crisis distintas que hemos vivido ha hecho que la línea de la pobreza se haya ensanchado todavía más, se hayan descolgado de esa línea millones de personas que estaban incluidas en esa línea de base y que la desigualdad, que es el gran objetivo, en mi opinión, para los próximos años, se haya ensanchado de una forma muy clara. Por tanto, tenemos que concebir también un nuevo futuro o una hoja de ruta que tenga en cuenta esa línea de base que es distinta. Para acabar, me gustaría también añadirle a esto la profunda asimetría en la que vivimos y cómo se concibe en ella la Agenda 2030. Una asimetría que es una asimetría en términos de países, es decir, el compromiso hoy con la Agenda 2030 es unánime y eso es tremendamente importante, pero obviamente la responsabilidad en términos económicos y ambientales no es la misma, según en qué país se viva. Y hay que tener en cuenta esa asimetría también a la hora de exigir y de pedir compromisos, sobre todo económicos y ambientales, a diferentes países. Como lo es también la asimetría urbana-rural, y luego nos podemos referir a ello, ¿no? La Agenda 2030 es concebida en muchas ocasiones como una agenda urbana y como una agenda de élites urbanas. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por subir a esa propuesta, a esa hoja de ruta, a las zonas rurales, a las zonas no urbanas, que tienen también en la Agenda 2030 una hoja de ruta que puede solucionar sus grandes problemas de desequilibrio.
pero que es a día de hoy un espacio que no está fuertemente todavía subido a él y que requiere que construyamos una narrativa y unos objetivos capaces de estimular también a la realidad rural. Y por último, todo lo que tiene que ver con unos cambios necesarios, profundos, sistémicos que no se han producido y que se empiezan ya a debatir en los foros económicos. En Davos se ha empezado a escuchar por primera vez la necesidad de revisar el modelo capitalista, y esto no lo hace solo la sociedad civil ni en los ámbitos, digamos, ¿no? más lejanos de los sistemas económicos, sino lo está haciendo el propio sistema económico. Está encima de la mesa hablar del crecimiento, del modelo de crecimiento, de cuánto se crece y de cómo se crece, y por tanto necesitamos también abordar para el futuro esa reflexión acerca de qué modelo económico queremos, qué modelo de crecimiento es sostenible y compatible con la Agenda 2030 y con la sostenibilidad social y económica, y estos son elementos que dejo para las últimas preguntas de proyección de futuro, pero que tienen mucho que ver con este análisis. Por tanto, es un análisis decepcionante, un análisis que requiere de un sentido de la urgencia y de un compromiso mucho más claro del que hemos tenido hasta ahora, pero que también tiene algunas líneas y algunos motores positivos a los que nos debemos acoger si queremos seguir por el mismo camino que hasta ahora. Lo dejaría aquí casi como primera reflexión. Muchas gracias, Leire. Pues ahora vamos a hablar con la profesora Scholz justamente de cómo desde la academia, ¿no? se puede revertir esa desinformación, ¿no? que a veces se hace o esos enemigos, ¿no? de la sostenibilidad que hacía referencia a Leire, cómo se puede combatir eso y desde la base científica, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos explicara un poco ese segundo informe del grupo de expertos que se ha publicado en septiembre del 2023, que se llama Tiempos de Crisis, Tiempos de Cambio, ¿no? En este cambio es el que queremos que nos explique un poco dónde estamos, ¿no? En relación con los ODS desde este informe, cuáles son las transformaciones necesarias para el futuro y cuáles son esos principales mensajes que nos daría de ese informe y qué planteamientos de transformación se plantea desde el grupo independiente, ¿no? que es el que un poco establece la referencia, ¿no? para los nuevos trabajos y negociaciones. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado y por hablar en castellano o en español, porque no domino el catalán, aunque entiendo un poco lo que ustedes han dicho. Bueno, he traído algunas slides para mostrar los mensajes y nuestro análisis. Y en gran parte creo que el reporte refleja el análisis político-económico que ha hecho Leira, y aunque no hemos utilizado siempre los mismos conceptos, por ejemplo, el concepto de la policrisis o el cuestionamiento del modelo capitalista de crecimiento, porque fuimos un grupo de 15 investigadores de todos los continentes y de disciplinas muy, muy diferentes, y ha sido el primer gran trabajo nuestro, obviamente, fue ponernos de acuerdo cómo establecer el trabajo y cómo llegar a un análisis compartido en un grupo tan diverso. Entonces, quizás podemos pasar a la próxima. Exacto, muchas gracias. La primera decisión en realidad fue decir, bueno, construyamos nuestro informe en base al informe de 2019, ¿no? Y eso fue muy importante porque ese informe, lo que trató, esa es la gráfica central de ese primer informe, lo que trató de hacer es mostrar que una estrategia para implementar, para alcanzar a los ODS debe ser integrada y no es aconsejable desarrollar una estrategia para cada uno de los ODS, sino que entender que los ODS están entrelazados entre sí y que hay tanto efectos sinérgicos, es decir,
identificar medidas que llevan adelante a varios ODS al mismo tiempo, como también poner atención en los efectos negativos, entre ellos lo que en inglés se llama trade-off, no sé cómo se dice eso en español, pero que un ODS estrategias para llevar adelante un ODS puede tener efectos negativos para otro, ¿no? Entonces lo que nosotros nos basamos en esos 6 puntos de entrada, como lo llama el informe de 2019, para estrategias integradas y entrelazadas. Y esos 6 puntos de entrada se refieren al bienestar humano y el desarrollo de capacidades, economías sustentables y justas, es decir, ahí se junta tanto la sustentabilidad ecológica o ambiental con la justicia social, y esos son los objetivos a los que debe servir la actividad económica y la regulación económica también. Después, sistemas sustentables, sistemas alimentarios o alimenticios, no sé, es decir, agricultura y nutrición sustentables y saludables. Luego, la decarbonización de los sistemas de energía y acceso universal. Luego, desarrollo urbano y periurbano. Y ahí tal vez yo diría, la agenda puede ser interpretada como muy dominada por temas urbanos, pero todo lo que tiene que ver con sistemas alimenticios o agricultura, hay un fuerte énfasis también en agricultura, ¿no? Es decir, por eso nosotros también lo traducimos como un énfasis en desarrollo rural también. Y luego lo que llamamos los Global Environmental Commons, no sé cómo es, los bienes comunes ambientales tal vez globales, la atmósfera, la biodiversidad, los océanos, los suelos. Entonces, esos serían los puntos de entrada, y lo importante es que el informe identifica 4 palancas, lo llaman ellos, que existen, palancas que utiliza el Poder Ejecutivo a través de los ministerios, pero también el Poder Legislativo que regula actividades económicas y sociales y que debe regularlas para promover el desarrollo sustentable social, hablando de las 3 dimensiones, tanto a nivel local, nacional, como también global. Es decir, tiene que relacionar el bien común y los intereses nacionales también con los intereses globales. Es decir, proteger, por ejemplo, a los bienes comunes ambientales globales crean límites también para el uso de los recursos naturales, pero también la atmósfera a nivel nacional y local. Por eso la segunda palanca es todo lo que tiene que ver con actividades económicas y financieras y la regulación también de ellas, y cómo eso se entrelaza con los objetivos políticos primordiales. Después tenemos a la palanca de la acción colectiva e individual. Eso se refiere tanto a la actividad de la sociedad civil organizada, como también a cambios individuales en la toma de decisión y en las prioridades para tomar decisiones. Y luego la cuarta palanca es todo el mundo de la ciencia, el avance científico, tecnológico, innovaciones, pero también nosotros pensamos que ahí también es muy importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología, porque vivimos en un mundo, Leila también se refirió a la asimetría entre países, la asimetría entre los sistemas de ciencia y tecnología mundiales
es muy, muy grande. 70% más o menos de la población global viven en países con sistemas de ciencia y tecnología subdesarrollados, lo que significa que los conocimientos contextualizados y los conceptos adaptados a las circunstancias económicas, ambientales y sociales, culturales, políticas, locales, no son suficientes para que las sociedades locales puedan llevar adelante caminos de desarrollo sustentable para tanto definir, localizar los ODS en su contexto y también desarrollar estrategias de acción y de cambio contextualizadas. Y por eso nosotros dijimos, para poder entender lo que significan esos puntos de entrada para cada contexto nacional y local, para entender cómo usar las palancas y tener los recursos para poder usarlas y para usarlas de manera entrelazada para que realmente desarrollen ese potencial sinérgico de implementación, es necesario invertir en el desarrollo de capacidades necesarias. Y ese punto es muy importante porque no se trata solamente de decir hay una falta de capacidades, por ejemplo, en ciertos países en África o en América Latina o en Asia. No, la transformación de la que estamos hablando, porque no estamos hablando de cambios incrementales, en muchas áreas estamos hablando de la necesidad de una transformación profunda de estructuras, de formas y criterios de tomar decisiones y una transformación que necesita varios periodos legislativos, si estamos hablando de países democráticos, lo que significa que es necesario construir una capacidad en el sector público, privado, en la sociedad civil, pero también una capacidad de cooperación entre grupos con intereses diversos, plurales, que puedan definir esa transformación y apoyarla a través del tiempo, porque no es una cosa que se logra rápidamente, y que sea capaz de anticipar conflictos, de analizar esos conflictos y de resolverlos. Y esas son capacidades de acción colectiva en un contexto también de intereses ¿cómo se dice? Intereses no fácilmente compatibles, pongámoslo así. Me hace falta una palabra en español. Pero que también una capacidad de identificar una solución que favorezca al bien común. Y esas son capacidades que tampoco tenemos en Europa, por ejemplo, si no, queda bien claro que estamos muy absortos por conflictos y no somos capaces de realmente diseñar en muchas partes soluciones que realmente sean aceptados por una mayoría, construir esas mayorías democráticas por el bien común. Entonces, ese punto es muy importante porque cuando hablamos de capacity building, muchos piensan que estamos hablando del concepto que siempre se ha utilizado en la cooperación internacional para el desarrollo, pero realmente nosotros pensamos que así no puede ser, porque muchas veces ahí la idea era que el sur aprenda del norte, pero ahora yo creo que estamos en una situación de todos tenemos que aprender cómo avanzar esas alianzas estables, sociales y políticas para llevar adelante la transformación. Ahora llego al punto central, en la próxima, por favor, porque lo que queda claro en la Agenda 2030 se habla de transformación o de actividades transformativas o que tienen que es decir, no hablamos de cambios incrementales, sino que en muchos casos de cambios más radicales. Y nosotros desarrollamos esa gráfica para mostrar que la transformación para la sustentabilidad, esa sería la línea verde, lo que significa que se promueven innovaciones, pasan por las innovaciones es muy, muy esquemático, ¿no? Pero para que entiendan más o menos la idea central, se identifican innovaciones necesarias para
la sustentabilidad, se adoptan instrumentos de apoyo políticos, políticas públicas que aceleren la distribución de esas, la adopción de esas innovaciones para que estas innovaciones se transformen en el nuevo normal, ¿no? La nueva manera de, por ejemplo, generar energía en vez de fósil, ahora es renovable, o en vez de cambiar la planificación urbana para favorecer al transporte público colectivo en vez del transporte individual, por ejemplo, o transformar a la agricultura para cambiar el objetivo de aumentar la productividad por hectárea, introducir otros criterios, por ejemplo, la protección de la biodiversidad, la protección acuática, de los recursos hídricos, etc. Entonces, pero lo importante en ese proceso de transformación es que la innovación, la introducción de las nuevas formas de hacer las cosas requiere también la desaparición de lo que era normal hasta ahora, es decir, esa línea roja, porque los procesos de producción o las tecnologías o las infraestructuras ya no funcionan más, ya no son estables porque, por ejemplo, producen el cambio climático, no resisten a las presiones por el cambio climático o destruyen a la biodiversidad, por eso disminuye la productividad de los suelos, por ejemplo. Entonces, esas tecnologías y esos modelos económicos tienen que desaparecer y eso se ve cuando se cruzan esas dos líneas, producen resistencia por parte de las empresas que viven de eso, de las personas que trabajan en esos sectores económicos que tienen que cambiar y que no ven alternativa tal vez. Entonces, lo importante de la transformación es que no es una situación fácil de analizar, hacer un diagnóstico, de identificar las innovaciones y ya, sino que hay que contar con esa resistencia. Y por eso yo hablaba en la imagen anterior de los conflictos que hay que anticipar. Y entonces, lo importante es en las estrategias que se desarrollan y que se desarrollan en esas constelaciones en el mundo ideal, en esas alianzas múltiples sociales, tienen que anticipar tanto los impactos positivos, sinergéticos en esos puntos de entrada, como también las resistencias, y para desatar el proceso de aceleración, pero también para facilitar el cambio también en esos sectores de la sociedad que van a tener que pagar un precio, que tienen que reorientar sus actividades económicas. Y la última transparencia que quisiera mostrar es lo que puede pasar cuando ese proceso de aceleración y de estabilización no funciona, cuando es interrumpido. Ahí vemos nuevamente la línea verde ideal, ¿no? Las innovaciones se crean, pasa un proceso de aceleración y se estabiliza lo nuevo. Es decir, se mantiene la dirección estratégica durante todo ese proceso. Ese es el proceso ideal, pero en la realidad muchas veces no funciona, porque cambian, por ejemplo, las coaliciones políticas, cambian los gobiernos y se para ese proceso. Por ejemplo, en la aceleración hay un cambio político y entonces se desestabiliza y entonces no se lleva a cabo la innovación, el cambio necesario, y entonces lo peor es cuando, por ejemplo, no se crean los mercados, no se crea ese entrelazamiento entre políticas públicas, regulación y mercado, y entonces por eso no hay el avance necesario. Y en el peor de los casos, todo el sistema se deteriora, porque las tecnologías existentes refuerzan a la crisis, las tecnologías nuevas no se distribuyen, no se adoptan, y entonces al final estamos con un sistema, por ejemplo, una infraestructura que ya no sirve para nada. Y hay que tener
conciencia de esas dinámicas para saber cuándo hay que insistir en el cambio y cuándo hay que reforzar las alianzas económicas y sociales que las sostienen. Esa sería en general el modelo de transformación que nosotros utilizamos, y tal vez al final sería bueno compartir con ustedes también las demandas o las recomendaciones que hicimos. Ahí se me olvidó poner el slide. Por eso también, bueno, podemos mantener a las transparencias, pero también las podemos cerrar. Nosotros hicimos 5 recomendaciones para tomar acción. El primero fue, como había dicho Leira, renovar el compromiso político con la implementación de la agenda, y para eso desarrollar un plan de acción a nivel nacional en cada país que tome cuenta sobre todo de las áreas donde no se han hecho avances y que son centrales, y que también provee el financiamiento, pero no solamente a nivel nacional, pero también en el caso de los países ricos, la cooperación internacional para facilitar el financiamiento en los países del sur. La segunda es invertir en entrenamiento, en la construcción de capacidades de previsión, de análisis, para construir esas capacidades que había mencionado para la transformación. Enfocar los entrelazamientos entre los ODS para desarrollar estrategias integradas. Un cuarto grupo de recomendaciones se refiere a mejorar las condiciones básicas para la implementación de los ODS, que se refiere sobre todo a la prevención y la resolución de conflictos, lo que también había mencionado Leira en relación a las guerras, las grandes guerras, la de Ucrania, la guerra que tenemos ahora en Palestina, pero también guerras olvidadas, como la del Yemen. Bueno, ahora ya no está olvidado por la actividad de los hutis, pero conflictos irresueltos, porque hay modelos, análisis en la literatura, también todo eso está en el informe, que muestran que cuanto más un conflicto se demora o sigue existiendo, más un país, una sociedad se retrocede, se aleja de la posibilidad de alcanzar los ODS. Y al final, la necesidad de invertir más en la ciencia, de invertir más en la cooperación internacional en la ciencia, y no solamente en el sentido de cooperar con los mejores para aumentar la competitividad del sistema científico y productivo nacional, sino que invertir en la cooperación con los países que tienen sistemas muy débiles de ciencia y tecnología para apoyar a las capacidades de autodeterminación y de autogestión para el avance en el desarrollo sustentable. Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque los trabajos de escenarios y modelación que hemos analizado, la literatura académica en ese sentido, en esa área que hemos analizado en el reporte, muestra también que que medidas incrementales no nos van a llevar a nada hasta 2030 ni en 2050. Solamente la identificación de medidas transformativas más ambicionadas y radicales nos dan una posibilidad de hacer avances reales tanto en 2030 como a mitad del siglo. Y esa perspectiva es también, consideramos muy importante, porque nos muestra que llegar adelante sin esas alianzas sociales y políticas, y sin una inversión más fuerte en ciencia adaptada, dedicada a la implementación, no vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Scholz.
Efectivamente, yo creo que dos cosas que han salido es que son la necesidad de esas alianzas y la necesidad de pensamiento a medio y largo plazo, ¿no? Que es lo que también pensando las generaciones futuras, ¿no? Ahora voy a presentar a Ricardo, que viene a sustituir a Agustí. Él es investigador senior de nuestro programa de ciudades globales y se ocupa justamente de los temas de agenda de sostenibilidad, ¿no? Él tiene larga trayectoria en esto. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Heidelberg, una tesis sobre redes de ciudades, multilateralismo y aprendizaje de políticas públicas. Tiene un máster en desarrollo urbano y territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña y una diplomatura en urbanismo de la Universidad de Roma. La Sapienza estuvo también en postdoctoral en Singapur, no me acuerdo de qué, estoy buscándolo para que no. Pero sobre todo tiene mucha larga experiencia también en gestión, porque él estuvo 10 años en la CGLU y por tanto conoce muy bien toda la dinámica de las ciudades, y aquí con nosotros está trabajando sobre todo en la Agenda de París, ¿no? Que en la implementación local de la Agenda de París y su participación. Él ha estado en las últimas COPs, ¿no? Participando allí. Entonces quizás te pediría que tú lo focalizaras en ese tema, cómo ves la agenda, digamos, en el ámbito local, vinculado a tu trabajo, ¿no? En la red. Muy buenos días. Bueno, como vieron, descubrí hace pocos minutos que iba a ser ponente, o sea que me van a disculpar el nivel de improvisación, pero felizmente los argumentos son claros, inclusive me acuerdo algunos datos. Bueno, para los que no conocen, el programa de Ciudades Globales es un programa que con el apoyo de Barcelona estudia, analiza la relación entre ciudades y gobernanza global, diplomacia en las ciudades en general. Justo esta semana vamos a sacar una publicación sobre la relación entre las ciudades y la participación o falta de participación en la Next Generation EU, digitalización y acción climática, que es lo que yo llevo. Voy a intentar ser muy rápido. Mientras escuchaba se me iban ocurriendo ideas. Efectivamente, yo hace años trabajé en CGLU, una red de ciudades con sede aquí en Barcelona, y tuve la suerte enorme de acompañar a alcaldes y alcaldesas a distintas reuniones de la ONU precisamente cuando se estaba negociando la Agenda 2030 y otras agendas. Y una de las cosas que a menudo me pasaban en sedes de oficinas de la ONU en Nueva York, Ginebra, Nairobi, era que, bueno, en estos espacios, en estas reuniones, siempre hay que pensar que están todos los representantes de los países, de los estados miembros de la ONU, de la A a la Z, y solamente después todos los demás representantes. Y yo a menudo acompañaba a algún alcalde, alcaldesa, y me miraba incrédulo y me preguntaba, porque cuando se sentaba tenía una etiqueta que decía Organización de la Sociedad Civil o organizaciones no estatales. Y siempre el alcalde o alcaldesa, no importa de qué país fuera o de qué partido político, me decía, pero si yo soy democráticamente electo, yo soy Estado, ¿por qué me consideran sociedad civil? Entonces, en este sentido, o no estatal, en este sentido, la Agenda 2030 fue un paso adelante, porque es cierto, sigue reconociéndose como la agenda cuyo proceso de negociación fue el más inclusivo que hemos tenido hasta la fecha, no solamente de ciudades o gobiernos subestatales, pero también sociedad civil, sector privado y otros temas. Entonces, por eso que tenemos un ODS 11. El ODS 11 es el resultado de una alianza entre redes de ciudades, gobiernos estatales próximos a la causa urbana, ONGs muy importantes, sobre todo del sur global, porque efectivamente el vínculo entre lo local y lo global, o si queremos entre lo subestatal y lo global, es mucho más fuerte de lo que muchas veces se puede entender, sobre todo de lo que se puede entender desde la perspectiva de los ministerios nacionales. Es decir, cuando a menudo, sobre todo si vemos los efectos devastadores de eventos climáticos cada vez más intensos, es en general al alcalde a quien las personas van a tocar la puerta después de una inundación. Inclusive a nivel más dramático, si lo pensamos bien, es un país el que declara guerra, pero las bombas caen en las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades, precisamente, su punto de fuerza es su densidad, y por eso precisamente que son las más bombardeadas. Entonces, en este sentido, hay un dato negativo y un dato esperanzador.
El dato negativo es que si vemos todos los ODS, bueno, son muy complejos porque efectivamente la consecución se mide en función de la consecución de las metas y no hay ni un solo ODS que se va a conseguir ahora mismo. Hay metas que se van a conseguir, pero también hay un dato muy importante de los ODS que es saber la cantidad de datos que tenemos sobre los ODS. Y si van a ver el último informe de UNDP, el ODS del que se tienen menos datos es el ODS 11. Y este es un tema de desagregación de datos, porque efectivamente los datos siguen siendo responsabilidad de las oficinas nacionales de estadísticas. Y en cambio, no, así como por ejemplo decimos desagregación hombres, mujeres, según colectivos, también hay una desagregación territorial que es muy difícil de conseguir. Y en este sentido, las ciudades, pero no solamente las ciudades, porque también hay gobiernos regionales que han hecho muchísimos pasos adelante, aquí han hecho algo muy interesante, en el sentido que hay que pensar que la Agenda 2030 es una agenda decidida por voy a utilizar el término académico, por los Estados-nación para ser implementados por los Estados-nación. Y lo que ha pasado es que muchas ciudades han dicho, a pesar de que esta agenda es de los estados para los estados, yo no solamente me apropio de esta agenda, pero inclusive yo mismo me obligo a rendir cuentas sobre la implementación de esta agenda. Y de lo que estoy hablando son de los informes locales voluntarios, también informes subnacionales voluntarios, que es un momento en el que, y las primeras fueron Nueva York y 3 ciudades de Japón, empezaron a informar sobre cómo se estaban implementando los ODS en sus territorios. Y es algo totalmente voluntario. Y aquí hay una diversidad impresionante. O sea, así como hay informes voluntarios subnacionales que cubren territorios y poblaciones enormes, el estado de Sao Paulo en Brasil, que creo que, aquí estoy improvisando, pero creo que tiene una población de 45 millones de habitantes, tiene su propio informe voluntario. Pero también, y era uno de los 3 primeros de Japón, hay un municipio de menos de 1000 habitantes que ha hecho su propio informe, o sea, de 1000 habitantes a 45 millones de habitantes. Y han aprovechado, entonces los ODS, por ejemplo, en este municipio de Japón, muy pequeño, es un municipio, un territorio mucho más rural que urbano, ¿no? Retomando lo que decías, y esto es algo que sucede en Japón con una población muy poco equilibrada, en el sentido que hay mucha más gente mayor que gente pequeña, para intentar reunirse todos entre ellos y replantearse la relación entre su pueblo y todo el territorio natural que les rodea. Entonces, en ese sentido, las ciudades y las regiones, apropiándose de algo que ni era obligatorio para ellos, han demostrado un compromiso hacia el multilateralismo que es importante destacar. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentabas antes. O sea, les comentaba antes del alcalde o alcaldesa incrédulo que no entiende por qué le tratan como sociedad civil cuando ella es democráticamente electa muchísimas veces. Entonces, a veces las ciudades y regiones defienden el multilateralismo mucho más de lo que muchos estados miembros están haciendo. Y lo cual es bastante paradójico, si ustedes lo piensan, en el sentido que el multilateralismo nace desde los estados-nación, es una cuestión de países, de como estados, y hay ciudades que en algunos espacios de la ONU se siguen pensando que son organizaciones de la sociedad civil, y esas ciudades y esas regiones están mucho más comprometidas con los ODS. Entonces, en este sentido, y ya voy acabando, las ciudades se prestan y las regiones se prestan muy bien para la implementación de los ODS, porque las ODS tienen muchas ventajas en relación con los objetivos de desarrollo del milenio, la generación anterior. Para empezar, se aplican en el norte y en el sur del mundo. Pero además hay una interdependencia en el corazón de los ODS que es perfecta para las ciudades, porque en las ciudades no, y esto lo veíamos en la ponencia anterior, los 17 ODS, o casi todos los 17, se encuentran entre ellos y se tienen que enfocar desde una perspectiva holística. Y es muy fácil enfocarlos desde una perspectiva holística que es local. Entonces, en este sentido, las experiencias de los informes voluntarios locales son fascinantes porque ha habido ciudades que han repasado cada una de las metas, las 169 metas, y han visto, ok, esta meta me concierne, esta meta no me concierne, esta meta no me concierne, y a partir de ahí han hecho un hilo narrativo que es
lo que representa la relación entre esa ciudad y los ODS. Y han organizado talleres con las escuelas, formas de involucrar todos los actores territoriales, y esto funciona muy bien. Entonces, de cara a la Cumbre del Futuro, que yo creo que, no sé si se ha comentado, pero tengo entendido que la Cumbre del Futuro se iba a tener que celebrar el año pasado y que se retrasó por las tensiones geopolíticas, porque es muy difícil. El multilateralismo se basa de tener a todos los países que no van por su cuenta, sino que los países unen sus esfuerzos para abordar problemas comunes. En este contexto, que haya ciudades del norte y del sur, pequeñas y grandes, y de ideologías políticas distintas, porque hay distintos partidos políticos detrás de estos alcaldes y estas alcaldesas, es un factor positivo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, yo creo que son aportaciones muy interesantes. Tienen un poco, van siguiendo una línea común, ¿no? Las tres intervenciones, en el sentido de esa necesidad de alianzas y de apropiación, ¿no? De la agenda, porque si uno quiere transformar realmente, como decía la profesora Schulz, necesitas que haya esa apropiación, porque si no es imposible. Una transformación de ese calado no se puede imponer, tiene que ser asumida, ¿no? Y pasamos al último ponente, ¿no? La primera ronda. Arnau, el CATS lidera un poco la implementación de la agenda en Cataluña, pero también como presidente de la Red Europea de Consejos Asesores, ¿cómo se ve, ¿no? La situación y qué papel pueden jugar, ¿no? ¿Cómo se analiza desde allí los avances y los problemas, ¿no? Los obstáculos a la implementación de la agenda? Gracias, Ana. Aprovecho para hacer algo que no hemos hecho y pido disculpas, pero tenemos una persona que está conectada también, que es Candela de la Sota, que es la directora de REDS, que nos va a hacer las conclusiones finales, y no la hemos saludado. O sea, Candela, discúlpame. Culpa mía también, más que de nadie. Discúlpanos. Bueno, pues gracias por la... Candela. Ahí está. Ahí está. Pues gracias por la pregunta. Realmente no es que el CAT esté liderando, sino que el CAT está apoyando básicamente al gobierno de Cataluña y también al mundo civil. Estamos acompañando. Esta es la función que tiene un consejo asesor. Pero para entender un poco por qué el CAT, el consejo asesor, está haciendo este proceso, que es diferente al que están haciendo otros consejos asesores de Europa, es porque básicamente cuando en 2015 se aprueba la Agenda 2030, nos preguntamos como consejo hasta qué punto, ¿no? Y viendo un poco cómo algunos gobiernos estaban haciendo, ¿no? la localización de los ODS en sus políticas, hasta qué punto esa apropiación de la agenda por parte del gobierno sería fundamental, sería transformadora, o sería otro proceso para ir a Naciones Unidas y decir hemos cumplido. Esto lo hicimos y esto un poco nuestras visitas anuales al HLPF, el Foro del Debate Político, un poco lo refuerza. Allí, no sé vuestra opinión, pero a veces en Nueva York te das cuenta que hay pasillos llenos de pavos reales. Es decir, no cabemos todos con las colas desplegadas diciendo somos la monda. O sea, hemos cumplido, además cogemos los ODS desde el punto de vista estadístico, cumplimos el 50% o el 60% o el 70% de las metas. Los pavos reales por detrás son todos iguales y no es, digamos, no son una maravilla, ¿verdad? Pues a eso nos encontramos, ¿no? Y un poco nuestra aproximación a la agenda o nuestra insistencia con tener un papel en la agenda fue ese, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos como consejo asesor que el gobierno de Cataluña adopte o integre la agenda, se apropie de la Agenda 2030 y realmente transforme las políticas, transforme también la forma de trabajar y a partir de ahí también cómo llegamos, ¿no? A que el mundo civil y el mundo local también se apropie de la agenda y sobre todo que entienda que somos todos partes importantes, ¿no? Cada uno con sus competencias, pero importantes en este proceso. Y a partir de ahí el primer reto que tomamos fue eso, el de intentar poner en la mente del gobierno y de la sociedad del país que la Agenda 2030 no era algo
propio de las políticas internacionales. O sea, no debía estar solo en temas internacionales, porque en los primeros años era un tema que puramente la Agenda 2030 se llevaba desde las áreas de cooperación o las áreas internacionales. Cuando sí tiene esa dimensión internacional, es decir, tenemos que continuar con políticas de cooperación transformadoras en el mundo científico, en el mundo de cooperación al desarrollo. Además, tenemos unos impactos a nivel de cambio climático. Nuestras emisiones tienen, un impacto global, o sea, tenemos unos retos globales producidos desde aquí que tienen que ser transformados, pero al mismo tiempo cualquier país tiene, cualquier municipio tiene realidades totalmente insostenibles, ¿no? Pongamos solo con el ejemplo de la pobreza, desigualdades. Cuando tienes datos que te aportan, que te apuntan que un 25, el último dato no me acuerdo, pero un 25, y pico % de la población catalana estaba en riesgo de pobreza o exclusión social antes, ¿no?, de las ayudas. Esto es en Cataluña, pero esto vamos a cualquier país del mundo y esto lo estamos viendo, ¿no? Y un poco ese fue el primer punto que hicimos, ¿no? Es decir, la Agenda 2030 es un espejo. Es un espejo para poder ver dónde estamos. Y la imagen nos va a gustar, ¿no? Y esta fue la propuesta que hicimos al gobierno. Y el informe fue transformar Cataluña, mejorar al mundo para que el gobierno entendiese y la sociedad catalana entendiese que solo transformando Cataluña podíamos mejorar el mundo. A partir de ahí, nuestra experiencia fue interesante en el sentido de que sí que el gobierno había trabajado en muchas políticas sectoriales, ¿no? Pero siempre hay cualquier gobierno a todos niveles seguimos aún trabajando en lógicas de compartimientos muy estancos, ¿no? Estamos intentando abordar retos compartidos desde lógicas muy a menudo individuales y todos tenemos al final de invertir muchos recursos y mucho tiempo, tenemos la sensación que no estamos llegando más, que no estamos resolviendo. Básicamente porque a veces no hemos entendido el carácter fundamental de algunas transformaciones que debemos abordar. Eso el IPCC lo dijo con el tema de que estamos en el último informe que estamos haciendo, y pongo ese ejemplo, estamos haciendo políticas de adaptación o de mala adaptación al cambio climático. Abordamos algunas actuaciones sin transformar la lógica del sistema. Y esto lo hacen todos los gobiernos del mundo y todos los países, no solo los gobiernos, sino la propia sociedad a veces no ha sido capaz de entender esa magnitud de las transformaciones. Y un poco en el caso de cuando el CATS hizo ese informe y empezó a coordinar el plan del gobierno, íbamos en esa lógica, ¿no?, de entender, ¿no?, trabajar conjuntamente con los departamentos para que todos los departamentos entendiesen, y aquí veo, ¿no?, Mercè Guardiola de presidencia, de esa coordinación interdepartamental, de cómo todos los departamentos tenían responsabilidades en la mayor parte de ODS, ¿no?, poner esas interconexiones. Y eso creo que nos llevó sorpresas muy positivas, es decir, muchos departamentos vieron que eran corresponsables de las políticas de sostenibilidad, aunque nadie les hubiese dicho que eran corresponsables. Y vimos que muchos departamentos estaban trabajando en paralelo sobre temas que solo que nos hubiésemos puesto a pensar globalmente y conjuntamente hubiésemos podido. Y este es un ejemplo muy bueno que no ha pasado en todos los países. Y lo que nos encontramos ahora es, en toda Europa, tenemos, el aire también se encuentra diariamente con mucha gente que está trabajando en la localización de los ODS. Hay una cierta sensación tanto de los gobiernos como desde el mundo local, también desde el mundo civil, un poco decir, bueno, al final estamos intentando impulsar transversalidades en un mundo que no está preparado para trabajar transversalmente. Y te encuentras cada vez más, ¿no?, gente diciendo, es que hemos creado estructuras de coordinación de la Agenda 2030 en todos los niveles que no están en las presidencias, no están en los máximos niveles de participación, de decisión, sino en áreas específicas. Eso también va por las empresas, por muchas empresas. Y al final nos hace falta, ¿no?, decir, bueno, al final estamos, sí, formalmente compartiendo la Agenda 2030, trabajando para la Agenda 2030, pero sin poner, ¿no?, el foco desde los puntos donde es más fácil activar las palancas de cambio. Y esto nos estamos encontrando cada vez más, ¿no?, diciendo, sí, formalmente, ¿no?, existimos,
estamos intentando impulsar la agenda, pero el recorrido es, si no nos ayuda el mundo local, no nos ayuda el mundo, ¿no? Vas bajando por niveles, pero desde el mundo, ¿no? El Estado dice, si no nos ayuda el mundo regional, local, tal, no avanzamos, desde el mundo regional decimos, sí, nos ayuda el mundo local, pero es que este es el punto, ¿no? Es la apropiación conjunta de la Agenda 2030 y de todas las transformaciones que deben impulsarse. Tenemos, yo creo que todos los países tenemos planes, tenemos comisiones interdepartamentales, tenemos indicadores, tenemos métricas, ¿no? El tema es cómo somos capaces, y aquí no sé si avanzo a alguna pregunta que quizá haga Ana, pero también nos falta esa narrativa, una narrativa que precisamente leí hace unos días un artículo de Imme Scholz que decía, nos falta una narrativa conjunta. ¿Cómo somos capaces, ¿no?, de dejar de ser un instrumento, la Agenda 2030, los ODS, dejan de ser un instrumento administrativo, un elemento técnico, y somos capaces de convertirlo en una narrativa, ¿no?, donde todos los actores tengan la conciencia de lo que nos jugamos, de los retos que tenemos y de las soluciones que tenemos y sobre todo sobre cómo podemos anclar nuestras actividades, nuestra acción a esa narrativa. Y de ahí que también sería muy importante estamos muy contentos como gobierno, Ana, ¿verdad que sí?, de la Alianza Cataluña 2030, es decir, ese espacio donde podemos reconocerlos, estimularla y hacer acción conjunta. Pero básicamente, creo que me estoy pasando de todo ya, pero básicamente unos puntos que nos preocupa mucho, no solo en términos generales, yo creo que si hiciese esa pregunta aquí, habría muchas manos alzadas en lo mismo. Aún seguimos viendo la Agenda 2030, los ODS, como algo aparte. No hemos asumido que cuando hablamos de políticas de lucha contra la pobreza, eso es Agenda 2030. O que cuando hablamos de política climática, es Agenda 2030. O sea, hemos convertido la Agenda 2030 como una capa más, como un compromiso internacional donde hay unas metas, unos objetivos y unas metas que hacemos, es un check-in, ¿no? Incluso a veces dices, no, es que estamos cumpliendo con todo, ¿no? Había un país europeo que no diré, pero que me dijo, estoy cumpliendo el 60% de las agendas, de las metas. Y la gente me dijo, se terminó la conferencia y vino gente del mundo civil diciendo, por favor. Pero bueno, formalmente, cogiendo el literal del redactado de la meta, cumplían. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la Agenda 2030, quizás por esa falta de narrativa, como algo más, como una invitación a poder analizarlos en conjunto. No es que debamos cumplir a rajatabla los ODS, las metas y decir, bueno, la 2.1 ya la hemos asumido, sino cómo esa Agenda 2030 es una fuente, es un elemento de una invitación, un instrumento para realmente analizar las políticas de sostenibilidad en conjunto. Y si no hay una meta, si las políticas de sostenibilidad implican ir más allá del estricto cumplimiento de esas 169 metas, pues también es parte de la Agenda 2030. ¿no? Y este punto de no quedarnos solo con este límite es lo que a veces hace también que perdamos un poco el potencial de la agenda. ¿no? Vamos más a cumplir la agenda que a integrar la agenda y a transformar la realidad a base, ¿no? de estos objetivos. Ana, perdona, porque no sé si he respuesto a tu pregunta, pero Pues, espero que haya sido útil. vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones cortas. Vamos bien, porque el debate en principio está pensado para las 12. Una ronda, eso sí, más corta, de intervenciones más cortas. Y bueno, yo quería ir un poco por esta línea, ¿no? Bueno, hacia el futuro, ¿no? Es verdad que las métricas, ¿no?, son necesarias, pero no son suficientes, porque lo que tenemos que es avanzar esas transformaciones, ¿no?, esos pactos. Realmente lo que hemos estado hablando de esta nueva cumbre del futuro, ahí un poco quería que teniendo en cuenta, ¿no?, esta cumbre, qué es lo que se puede hacer, ¿no?, para dar un impulso a la agenda. El objetivo de esta cumbre que convocó el secretario general, bueno, con la Asamblea General, pero a propuesta del secretario general, es crear un pacto, ¿no?, un pacto de futuro.
Un pacto que debe ser como una reconstrucción del pacto social, ¿no? Entre los gobiernos y los demás actores, los actores en general del desarrollo, ¿no? Pero existe el riesgo de que la cumbre se quede en otra cumbre más, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir, ¿no?, que vaya más allá, que realmente, digamos, se genere un nuevo impulso a esta agenda en un contexto que realmente es complicado, ¿no? Mucho más complicado que lo fue cuando se hizo la Agenda 2030 en el 2015, ¿no? Como decía Leire. Bueno, Leire, en principio, ¿qué es lo que podemos esperar de esta cumbre, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo debería ser este nuevo pacto de futuro? ¿Cómo integrar a los diferentes actores? Y bueno, ¿cuáles son las prioridades? A lo mejor también que se plantea, por ejemplo, desde Europa, ¿no? Y desde la red, ¿no? Porque hay varios, dentro del pacto, de esos objetivos del pacto, hay varias cuestiones, algunas se están discutiendo y hay algunas propuestas. ¿Cuáles son? De hecho, se hizo una conferencia, ¿no?, hace unos meses en los que los gobiernos decían cuáles eran las prioridades que querían cada uno. ¿Cuáles son las prioridades que se está impulsando desde Europa y desde el gobierno español o desde la sociedad también, las alianzas que tú estás involucrada? Pues sí, este es un poco el quid de la cuestión que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Yo lo primero que diría es que tenemos que partir de los aprendizajes. Tenemos tendencia en general, a nivel institucional, también a nivel global, de inventar la rueda cada cierto tiempo. Y yo creo que la agenda de los objetivos del milenio nos enseñó muchos aprendizajes que nos permitieron construir sobre ellos la Agenda 2030. Incorporamos aquello que no estaba en la agenda, la parte ambiental fundamentalmente. Entendimos que hacía falta medir mejor, que la Agenda del Milenio nos lo había permitido de una forma tan clara. Y aprendimos también que había que reforzar aquello que no se había cumplido y poner en valor aquello que se había cumplido, ¿no?, fundamentalmente. Sobre la Agenda 2030, en esta cumbre de futuro, yo creo que tenemos que construir sobre ese aprendizaje. Y ese aprendizaje nos obliga a algo, en mi opinión, fundamental. Lo primero es entender que, lo decía al principio, el mundo ha cambiado radicalmente y, por tanto, hay que contextualizarlo en el mundo que nos ha tocado vivir hoy. Ese mundo complejo, multipolar, de multicrisis, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, lo que requiere ahora mismo es un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que tiene que ser global, obviamente, porque estamos hablando de una agenda común, pero que tiene que tener claramente un elemento territorial. Decíamos antes que efectivamente la Agenda 2030 fue la primera que se negoció con los gobiernos locales por primera vez, y yo creo que además ahí CGLU y los organismos que representan a los alcaldes del territorio hicieron una gran labor. Yo creo que esto ha venido para quedarse y creo que en la nueva cumbre del futuro ese binomio global-local tiene que quedar de una forma muy clara. Tiene que ser intergeneracional, un contrato social intergeneracional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es el primer secretario general que por primera vez ha incorporado a los jóvenes al máximo nivel en su consejo asesor. Y eso no es una cuestión de pose. Es que al final estamos hablando de un balance y de un contexto en el que las decisiones que tomamos la generación que hoy estamos al mando a todos los niveles no va a asumir sus consecuencias. Y por tanto no es casual que los líderes más comprometidos con la Agenda 2030 y con la agenda climática sean los jóvenes. Y no es casual porque son quienes van a vivir las consecuencias de nuestra falta de toma de decisiones o nuestra falta de compromiso. Por eso hay que entender que esto debe ser un contrato intergeneracional y que hay que incorporar a esas generaciones a la toma de decisiones no del futuro, sino del presente. Y por eso el secretario general hace también recomendaciones muy concretas que pretenden también estar en la cumbre del futuro de cómo incorporar las voces de otra generación, que es la que va a sufrir las consecuencias a la toma de decisiones hoy. Y además debe ser un contrato social que tenga en cuenta esa necesaria alianza entre todos los actores, ¿no? Si algo nos ha enseñado también la Agenda 2030 es que los gobiernos, ni los gobiernos nacionales, por su dimensión solo estatal, ni tampoco los gobiernos regionales y locales por sí solos pueden acabar ni abordar los enormes retos que tenemos por delante. Eso requiere un cambio en la gobernanza. Un cambio en la gobernanza global, la pandemia nos lo dejó bien claro, necesitamos reforzar el sistema multilateral, reformarlo para que realmente sea útil y que tenga una mayor viabilidad y competencia en lo que aprueba. Hay que revisar, por tanto, también los espacios de rendición de cuentas, los incentivos y las penalizaciones, porque todos sabemos, ¿no?, que al final la rendición de cuentas
se produce en un espacio como el High Level Political Forum, del que hablaba Arnau y que yo comparto su análisis crítico. Es verdad que hasta ahora no teníamos un ámbito donde rendir cuentas, por tanto también hay que ver cómo vamos avanzando ahí, pero es verdad que hay que ver cómo esa rendición de cuentas se multiplica a todos los niveles y cómo somos capaces de que esa rendición de cuentas tenga ciertos parámetros de incentivos o de penalizaciones, de alguna manera, para el cumplimiento. Pero hay que reformar también la gobernanza en los ámbitos regionales y locales. Yo creo que por fin hemos entendido que no puede haber una dimensión de transformación social ni ambiental ni económica si no le damos una dimensión territorial. Y esto creo que es algo que la Cumbre del Futuro está encima de la mesa. Necesitamos fortalecer nuestros sistemas de prevención y respuesta a los conflictos en sentido amplio. La pandemia nos demostró nuestra enorme vulnerabilidad y nuestra incapacidad de tener instrumentos con capacidad de prever y responder rápidamente a diferentes crisis y mucho más a nivel global. De la pandemia estamos intentando construir algunos espacios nuevos en materia de salud, pero también en materia de otras crisis. Y aquí, de nuevo, además del ámbito europeo, donde se está avanzando mucho, creo que el ámbito local, una vez más, es un espacio donde fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta de nuevas crisis, que son crisis en la movilidad humana, que son crisis en el cambio climático y sus consecuencias, que son crisis en la movilidad urbana, que son crisis en la salud y en la seguridad humana. Por tanto, reforzar los mecanismos de prevención y de respuesta es absolutamente previsible. Una nueva manera de medir el progreso. La Agenda 2030 nos dice algo muy claro que se nos olvida, ¿no? Que son esas 4 Ps, persona, planeta, prosperidad, paz y alianzas, ¿no? Partnerships. Y en la parte prosperidad nos dice que no podemos seguir midiendo el crecimiento económico y el bienestar, sobre todo, y el progreso mundial en términos de PIB. Perú lleva hace muchos años haciendo un informe de desarrollo humano multidimensional que recoge otros indicadores que no son solo los del crecimiento, porque al final somos muy conscientes de que el PIB no mide no solo el crecimiento real, se deja fuera muchas cosas, sino que además no mide otros elementos fundamentales para medir el bienestar. El bienestar y el progreso tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la felicidad, tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, tienen que ver con la democracia, con la calidad de la inclusión. Y por tanto, la Cumbre del Futuro debe abordar una vez por todas cómo encontramos un marco de medición del progreso que sea mucho más amplio y mucho más ambicioso que el PIB y otros elementos. Encima de la mesa también está, y en eso Europa está muy fuertemente comprometida también con comprometerse con la integridad de la información pública. Estamos en un momento de profunda polarización, de extremos y sobre todo de profunda desinformación. Estamos viendo cómo la desinformación deliberada pone en jaque a las democracias y hace falta poner de manifiesto cómo vamos a comprometernos con los códigos de conducta éticos que tienen que ver con la información, porque es un elemento democrático de primer nivel. No se podrá avanzar en un desarrollo humano sostenible si no somos capaces de avanzar en esa dirección. Y eso tiene que ver también con el debate tecnológico y con otros elementos. Y por acabar y no hacerme muy extensa, hay obviamente encima de la mesa uno de los retos más importantes que tiene que ver con la nueva Agenda para la Paz. No podemos seguir hablando cínicamente de desarrollo sostenible, ni de cambio climático, ni de progreso humano con los conflictos que hoy tenemos encima de la mesa y con la vulneración de las herramientas y los elementos que habíamos acordado eran fundamentales incluso en los conflictos. Por tanto, o volvemos a acordar una caja de herramientas, unos instrumentos mínimos básicos y una nueva agenda para la paz con instrumentos claros en el ámbito multilateral y con capacidad de intervenir y de gestionar las crisis de una forma contundente y clara, o no podremos seguir hablando de una forma coherente de progreso ni de desarrollo. Y eso incorpora también la coherencia de políticas, esa en la que siempre pensamos, lo hablábamos el otro día con Candela y con otros compañeros, esa que siempre pensamos a posteriori, ¿no? Todos los departamentos aprobamos las políticas y luego decimos que hay que crear un establecimiento de coherencia de políticas y de coordinación. Todos los que hemos estado en la administración sabemos de qué va esto. Cuando lo que teníamos que pensar es, a priori, cómo aprobamos políticas que sean coherentes y que luego podamos reportar de una forma clara y multidimensional. Y ese esfuerzo es un poco en el que debíamos poner el acento. En definitiva, vamos a hacer una cumbre del futuro que requiere entender bien cuál es el momento que nos ha tocado vivir y actualizar los instrumentos a la complejidad
del tablero que nos corresponde. Y eso pasa, y con esto acabo, con ese cambio de cultura, de la forma de abordar los problemas y de la necesidad de entender que los instrumentos que hoy tenemos para abordarlos sencillamente ya no sirven. Y esto de nuevo en la administración pública se ha entendido muy bien. Cuando por primera vez tenemos instrumentos nuevos y novedosos que van en la buena dirección, por ejemplo, los Next Generation, etcétera, que son financiación sometida hacia una línea de trabajo vinculada a la Agenda 2030, lo que nos encontramos es la incapacidad de una administración a la que se le pide, obviamente, que transforme la realidad y que sea capaz de hacerlo de una manera rápida, ágil y transformadora, pero que no tiene los instrumentos. Y requiere crear ecosistemas donde el sector privado, la academia, el sector público y la sociedad civil trabajan de una forma compartida. Y ojo, esto no es fácil. Porque cuando hablamos de una mayor conexión entre la ciencia y la tecnología y la investigación y la toma de decisiones, pasa por entender que hay que generar espacios de igual a igual donde se hable un mismo lenguaje. Y para eso hay que entender que hay que crear esos ecosistemas. Desde REDS, en los últimos años hemos intentado, de nuevo, en la realidad local, que es donde se empiezan las cosas, y en el territorio, a crear espacios de trabajo compartido para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, con el que quiero acabar, ¿no? España y Europa tienen uno de los grandes retos es cambiar radicalmente su modelo energético si quiere reducir las emisiones. Ese compromiso con la energía limpia y alternativa pasa por un pacto en el territorio y pasa por entender que todos los actores del territorio son fundamentales para la transformación si queremos hacerla. Y hemos empezado a trabajar en modelos y en ecosistemas donde se trabaje realmente de forma compartida a priori en cómo esa inversión en energía puede ser un acicate para el desarrollo rural sostenible, como puede ser además una inclusión para sus territorios y una oportunidad de futuro desde el principio, creando metodologías que permiten esa nueva incorporación. O entendemos que esto es la forma de gestionar esos bienes comunes, globales y territoriales que tenemos que garantizar, o será muy difícil que avancemos. Por eso requiere de un cambio de mentalidad, un cambio de cultura sostenible. Por cierto, la cultura, uno de los elementos que se quedó fuera de la Agenda 2030 y que yo espero que en la Agenda del futuro aparezca no solo como un instrumento, sino también como un objetivo concreto. Muchas gracias. Pues vamos con Inme, la última ronda de preguntas. Leire hacía referencia sobre todo a esas necesidades de cambios en la gobernanza, ¿no? Y también cambios en la cultura, pero como adelantaba también Arnau, también es necesario un cambio de narrativas, ¿no? Y como mencionaba, tú has escrito un artículo, ¿no? Recientemente sobre esa necesidad de cambio de narrativas. ¿Cómo se construye esa narrativa? ¿Quién la tiene que construir? ¿Cómo la tenemos que construir y hacia dónde tiene que ir? Además de la narrativa, también son necesarias capacidades. Tú hacías referencia al fortalecimiento institucional, esa es una cuestión, pero también hay otra cuestión, otros recursos que se necesitan, que son los recursos financieros, y eso es una de las grandes carencias de la agenda, ¿no? Que va creciendo cada vez la brecha, el gap entre los recursos necesarios para implementar la agenda y lo que se está realmente dedicando a la agenda. ¿Qué propuestas habéis hecho de cara a la Cumbre del Futuro, que es uno de los puntos centrales, ¿no? ¿Qué se está discutiendo sobre ese tema? Teniendo en cuenta que también va a haber una nueva cumbre sobre financiación sobre el desarrollo en el 25, ¿no? En el 2025. Esas serían las últimas cuestiones. No, pero tienen que ser breves, porque tenemos el tiempo limitado. Gracias, sí, trataré de ser más breve que lo que fui. Yo creo que lo importante realmente es relacionar un tema con el otro para acabar con esa separación en escenarios. Es decir, la narrativa a la que yo me refiero en ese texto es demostrar que las sociedades, pero también las fuerzas políticas son capaces de desarrollar narrativas de un futuro deseable o un futuro atractivo y con eso comprometerse a realmente encarar esas transformaciones necesarias y encarar también a los conflictos sociales y económicos que eso va a producir. Es decir, mostrar que tenemos el coraje, el valor de hacerlo y que no nos resignamos. Y eso
claro, para fortalecer también a la narrativa democrática, ¿no? Para mostrar que la democracia no se desgasta en esos conflictos, sino que en realidad tiene los instrumentos para entender a los conflictos y para encontrar soluciones. Por eso yo también siempre mencioné al bien común como una referencia importante para eso. Porque si no, nos acabamos en enfrentar intereses y todos los intereses son legítimos, entonces no llegamos a nada. Pero los intereses tienen que relacionarse a ese bien común. Eso como que se nos ha un poco perdido de la vista. Y eso para mí significa también, si tomamos eso como un elemento constitutivo de la Agenda 2030, es importante hacer una relación explícita de ese entendimiento de la Agenda 2030 como un aporte o un sistema que orienta a los procesos deliberativos de la cumbre del futuro. Porque eso, como ustedes saben, no necesariamente es así, ¿no? Porque la gente en los gobiernos, por ejemplo, o en la sociedad civil que lleva adelante los procesos de la Agenda 2030, no necesariamente son los mismos que llevan adelante los procesos de negociación de la cumbre del futuro. Y por eso hay que hacer un esfuerzo adicional político, pero también en la sociedad civil para relacionar esos procesos, como lo hizo Leire, pero yo creo que es importante reivindicar eso también, esa conexión, ¿no? Y eso también es importante cuando hablamos de... realmente voy a ser muy breve. Es importante también cuando hablamos del financiamiento, porque todos sabemos que hay esos procesos paralelos de la Addis Ababa Action Agenda, ¿no? Donde se negocian el tema del financiamiento. Es importante, lo que estamos observando es una disminución de los presupuestos de la cooperación internacional, ¿no? En Alemania ha ocurrido justamente eso. Ahora el presupuesto de la cooperación internacional se ha disminuido en un 18% este año en comparación con el anterior. Y también el presupuesto para la ayuda humanitaria que está localizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores también se ha reducido en el 18% más o menos. Es una realidad, pero entonces hay que decir, aunque se haya hecho esa reducción, no tiene que disminuir el compromiso con el apoyo a la implementación de la Agenda 2030 con esos presupuestos, aunque sean menores. Porque no podemos quedarnos en la acusación o en el lamento, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que ser realistas, pero no abandonar esa idea de un futuro por el que vale la pena luchar o trabajar. Muchas gracias. Pues vamos otra vez a Ricardo. Ricardo, ¿cómo se plantea desde el mundo local esa cumbre del futuro? Porque antes has dicho que a veces los gobiernos locales son más multilateralistas que los gobiernos, ¿no? Nacionales. ¿En qué sentido se está, digamos, impulsando desde el ámbito local esa cumbre o el proceso deliberativo, ¿no? para esa cumbre? Sí, muchas gracias, Ana. Hay unas encuestas que anualmente salen donde con el público general se intenta evaluar la percepción de legitimidad de distintos actores gubernamentales. Y lo que es muy interesante es que siempre, regularmente, se percibe una mayor legitimidad de las Naciones Unidas en general que de los respectivos gobiernos estatales. Y esto es llamativo porque, hablando de paz, si hablamos de un órgano que es absolutamente no eficaz, es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y es porque, claro, luego hay subpreguntas que te permiten entender cómo el público llega a determinadas conclusiones. Es por los procedimientos inclusivos que están a la base de la misma ONU. O sea, su legitimidad no deriva de lo eficaz que es, sino de los procedimientos inclusivos. Y eso es muy interesante porque tiene que ver con la democracia. Inclusive con regímenes claramente autoritarios, estos disfrutan
de procedimientos inclusivos donde todos pueden tener la palabra. Y dicho sea de paso, muchísimos países que a veces, si vemos su poder económico, es muy inferior al poder económico de determinadas empresas multinacionales, que tiene que ver con el tema de la financiación que mencionaba antes. Entonces, yo creo que lo que siempre se ve desde las ciudades es que sí, efectivamente, el pacto de futuro debe ser un nuevo contrato social, pero no puede ser un contrato social entre países. Debe ser un contrato social entre muchos más actores. Es un tema que tiene que ver con la reforma de la ONU. Por ejemplo, el Acuerdo de París, que todos recordamos como momento histórico, yo creo que el Acuerdo de París no hubiera... Obviamente que el Acuerdo de París fue conseguido por estados de la ONU y con determinados liderazgos, por ejemplo Francia, pero de no haber habido presión desde fuera de los estados, estos estados no hubieran llegado a ese nivel de dinamismo que les vio casi abocados o obligados a sentarse y cambiar las dinámicas, el business as usual. Entonces, en este sentido, yo creo que necesariamente deberá de ser un contrato social donde obviamente son los estados-nación los que llevan el liderazgo, porque al fin y al cabo las Naciones Unidas siguen siendo el referente institucional de la gobernanza global, con muchos más actores. Y lamento volver al mismo tema, ha de ser un contrato social donde se entienda que el mundo es cada vez más urbano. O sea, conocemos la estadística que en 2050 el 68% de la población será urbano, pero hay que recordar que en el 1930 la población urbana era el 30% nomás. O sea, estamos en el medio de un segundo proceso de urbanización global que es enorme, y el 90% de los nuevos residentes urbanos entre ahora y el 2050 serán en África y Asia solamente. O sea, es un contrato social de muchos actores, de un mundo urbano, y donde sobre todo el sur global tendrá un rol central. Y entonces, por ejemplo, ya en términos concretos, the elephant in the room, un tema concreto pendiente, es una auténtica gobernanza multinivel, horizontal y vertical. Y de un ejemplo de cómo la territorialización no se está dando. O sea, antes hablábamos del Next Generation EU. Aprovecho, ahora que me veo obligado a ser ponente para hacer publicidad de la publicación de esta semana, del Urban Recovery Watch que sale esta semana. Todos recordamos el momento álgido de la pandemia, fue de veras un momento dramático. Se tuvieron que, el Next Generation EU, si no me equivoco, es el mayor paquete de estímulo de la historia de la Comisión Europea. Se tomaron decisiones muy rápidas, pero una de las decisiones que se tomó fue que no se obligara a los gobiernos estatales a involucrar los gobiernos subestatales en los procesos de definición e implementación de los fondos del Next Generation EU. Y esto es una práctica que hay que evitar. O sea, esta no es una verdadera gobernanza multinivel, en el sentido que no hay que concebir las ciudades como los actores responsables de la implementación del territorio, que esto inclusive a veces no se hace, sino hay que concebirlos desde la definición, porque si los concibes en la definición, que yo entiendo que puede llevar más tiempo, luego la implementación es mucho más fácil, de veras tiene peso en el terreno. Y doy un ejemplo muy básico. Sabemos de muchísimos proyectos absolutamente interesantes de movilidad innovadora, enmarcadas en objetivos de descarbonización de la movilidad, que la ciudad de Budapest quiso implementar, y existían los fondos. Muchas veces se dice, es que no hay recursos económicos. No, aquí había recursos económicos, y estos proyectos no se van a poder implementar por la tensión que tiene el gobierno de Hungría con Bruselas. Entonces, este es un ejemplo de gobernanza multinivel que no... inexistente. Y con esto acabo. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, hablamos de gobernanza, hemos hablado de narrativas, ahora también de inclusividad y de gobernanza multinivel, pero necesitamos también voluntad política, ¿no? Y liderazgos. En Europa van a haber unas elecciones pronto, ¿no? Y eso vaticinamos que van a haber algunos cambios importantes en la composición del Parlamento y por lo tanto de la Comisión.
desde el Consejo Asesor de órganos consultivos en desarrollo, ¿cómo se ve el futuro, ¿no? Y cómo se está preparando, ¿no? Quiero decir, un poco también la negociación de esa agenda, porque Europa tiene una parte importante también, ¿no? En las propuestas que se hagan a la agenda y de la cumbre. Bien. Pues tengo que responder en 1 minuto y medio para recumplir un poco. Pues estamos bien. No, terminamos a la 1. Sí, oh. El tiempo fluye, el tiempo se larga, o sea, está. Pero bueno, esta vez voy a responder a la pregunta. Color. No preguntas, si queréis. Tenemos a ver, realmente es el 9 de junio, hay elecciones europeas y seguramente nos jugamos como nunca, en cualquier elecciones nos jugamos siempre, ¿no? el futuro, pero en esas especialmente. Hemos visto en los últimos, uno de los instrumentos que la Comisión, que la Unión Europea tomó, digamos, como bandera para poder localizar los ODS o contribuir a los ODS fue precisamente el Pacto Verde Europeo, por ejemplo. Y hemos visto que es la estrategia económica de la Comisión Europea y hemos visto en los últimos meses ya varios discursos de descafeinar los objetivos. Cuando hay directivas ya aprobadas, fantástico, pero cuando hay instrumentos en negociación, estamos hablando de estrategias, aquí el margen, sí, y vamos mal, color negro oscuro. Pero en las elecciones que tenemos ahora en 9 de junio hay una Europa diferente de la que había, ¿no? En las últimas elecciones. Tenemos muchos gobiernos donde los partidos que están en el gobierno, algunos la Agenda 2030 ya han sacado de su agenda, precisamente, pero eso también pasa mucho más de aquí cerca. Pero a partir de ahí también políticas climáticas, políticas LGTBI, políticas de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y esto está pasando en países también muy cercanos. Estamos viendo esos días también, ¿no? Como el sector agrícola está en varios países, en varios estados, está quejándose de una forma activa y, entre otras cosas, hay un planteamiento de rebajar pues, algunos estándares ambientales, etcétera. Esta es la Europa que nos viene. Pues la que tenemos, la que nos puede venir a partir del 9 de junio. Si os fijáis, están apareciendo muchísimas iniciativas esos días, recientemente pidiendo, ¿no? Preparando ya esa situación y pidiendo pues, más activismo y más compromiso de las instituciones europeas con la Agenda 2030 y con la sostenibilidad. El día 25, precisamente ese jueves, ¿no? Pues se presenta un informe de SDS en Europe, con el Comité Económico y Social, hay una cita de marcha, pero la preocupación es real. Estamos viendo incluso como, ¿no? En la famosa taxonomía de actividades que se consideran sostenibles, están apareciendo algunas actividades que difícilmente podríamos cualificar de sostenibles en esta sala, ¿verdad? Y eso es lo que nos está viniendo, ¿no? El Pacto Verde Europeo en algunos elementos ha sido muy bueno, pero ha avanzado muy poco por presiones, ¿no? De varios estados y de parlamentarios sobre algunas iniciativas. Y esto es lo que vamos a ver incrementar en el futuro. O sea, la respuesta rápida en 1 minuto, si estamos preocupados, color oscuro o negro oscuro, con opciones de mejoras, pero con una preocupación realmente alta. Ha sido muy mala moderadora porque os he dejado hablar demasiado. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos alguna pregunta o no tenemos tiempo? Hay pregunta así rápida. Si tardáis en decidiros, no va a haber debate. Yo me tengo que ir a la 1. Por eso, Sí. si alguien tiene una pregunta para Imme Scholz, perdona, Sí. que la haga ahora o calle. Yo ya lo dejo Para en tus manos, Arnaldo. No, hombre, no. Que sí, porque ahora tienes que pasar. Imme, parece que no hay ninguna pregunta para ti, ha quedado muy claro. Si nos permites, vamos a repartir el informe, a hacer difusión del informe entre todos los asistentes, con el ruego que además no solo lo lean, sino que también hagan difusión del informe entre sus espacios de relación. Y gracias por estar con nosotros y buen viaje a Viena.
Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego, sí. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos la palabra a Candela desde Bruselas. Aquí cada uno está Estamos en sí, lo mejor del carácter híbrido. Estamos haciendo un acto en Barcelona, pero conectados también como... Sí, ¿eh? Buenos días. ¿Me Pues escucháis bien? te escuchamos estupendamente. O sea que como que no hay preguntas, si te parece ya podemos empezar con las conclusiones. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado. Es un reto, la verdad, hacerme la tarea de resumir todas las ideas que se han compartido en este rato, pero a la vez agradezco mucho la claridad ¿no? de las exposiciones y también lo interesantes que han sido. Para mí ha sido muy, muy interesante y he aprendido mucho. He como intentado resumir, hacer las conclusiones en torno a dos temas, ¿no? Por un lado, el balance de la situación actual y estas recomendaciones para el futuro. En cuanto al balance de la situación actual, lo que se destacaba, ¿no? Es que en este momento de Ecuador, de cumplimiento de la agenda, es un momento súper pertinente para hacer precisamente este diagnóstico. En este punto medio estamos estancados y en algunos casos hasta hemos retrocedido en aspectos como la desigualdad, el aumento de la desigualdad o la pobreza. Se han mencionado diferentes razones o estas policrisis que mencionaba Leire, las crisis geopolíticas, la pandemia, la hostilidad política y la polarización, la desinformación o esas tensiones financieras. También se han destacado algunas luces, ¿no? Como que la Agenda 2030, el proceso de diseño ha sido bastante inclusivo y ha involucrado a entidades o a sectores que tradicionalmente no lo habían estado, como pueden ser las entidades locales. También una agenda que ha traído una cultura de la medición de impacto y también nos ha dado la oportunidad de planificar con una mirada de medio y largo plazo y también de forma coordinada entre diferentes departamentos y diferentes sectores. Y también que es muy importante a la hora de hacer este diagnóstico, este balance actual, tener en cuenta estas asimetrías que existen, ¿no? Por un lado, esas asimetrías norte-sur y también esas asimetrías urbano-rural. Y en cuanto a qué necesidades tenemos para abordar el futuro, destaco 10 ideas que han salido. Por un lado, que necesitamos acelerar los procesos de transformación para el avance de la agenda y, como comentaba Inme, anticiparse a las tensiones que estas transformaciones van a generar. El segundo punto es que necesitamos estrategias integradas para abordar los ODS, entendiendo que todos ellos están entrelazados y algunas veces tenemos efectos sinérgicos, pero otras veces también podemos tener efectos negativos o trade-offs. Y para eso es útil trabajar con puntos de entrada o palancas de cambio. Y me gustaba especialmente esta palanca de cambio que mencionó Inme de forma breve, pero que a mí me ha gustado, que es estas palancas de cambio individuales o estas palancas de cambio interiores, ¿no? Que yo creo sin duda que son la base para que todo lo demás pueda funcionar. También para tener esta visión integral necesitamos necesitamos de la participación de todos los sectores y de todos los actores sociales, y se ha mencionado la necesidad de contar con los jóvenes y también contar con los territorios. Necesitamos alianzas y colaboración público, privada y social, y esto es quizás más fácil de decirlo que conseguirlo, y por eso se hablaba de la necesidad de generar y de crear capacidades para aprender a colaborar y para diseñar estas soluciones que busquen el bien común. Es muy importante también reconocer y poner el valor, el proceso de la localización o la territorialización de la agenda. Tenemos que tener en cuenta que es en ese proceso de localización donde la ciudadanía puede percibir la presencia, la ausencia de estrategias para el desarrollo sostenible. Tenemos que también seguir trabajando y aumentando la capacidad de medición de impacto para medir el avance de la agenda y el impacto en las políticas públicas. Necesitamos generar narrativas, esto me ha gustado mucho también, generar narrativas comunes sobre cuál es el futuro deseable que necesitamos y también narrativas que nos ayuden a luchar contra la desinformación. Necesitamos refundar los sistemas financieros actuales y reformar esa gobernanza global. Necesitamos trabajar en la coherencia de políticas y políticas coherentes. Y por último, necesitamos, y en este momento clave de las elecciones,
un liderazgo claro europeo, ¿no? En este avance de la agenda y en esta coherencia de políticas y de políticas coherentes. Y con esto lo dejaría, creo que es la una en punto, así que así terminamos. Candela, gracias por las conclusiones tan claras y a tiempo. Y ahora pasamos al catalán. Convido a la secretària d'Acció Climàtica, Clara Bernades López, perquè faci la cluent de l'acte. Sisplau. Molt bé, doncs intervenir després de la Candela és com una mala jugada perquè, clar, què millor ara, eh? No tinc massa marge de millora. Però bé, voldria començar fent un agraïment, evidentment, a tots els ponents. Pensem que per una secretària d'Acció Climàtica poder passar 2 hores aquí aprenent és un regal, per tant, això d'avui ha estat un regal. I agraïment també doncs, a tots els assistents, evidentment, sou una gent especial, per definició. És a dir, estar en el món dels ODS s'ha de ser un perfil diferent, i per tant aquesta capacitat d'integració de polítiques a diferent nivell fa que segurament doncs, teniu aquesta capacitat de ser transversals i això actualment és una necessitat absoluta per moure'ns en aquest món. Molt oportú fer una avaluació, és a dir, en aquest cas, fer un balanç. Jo que vinc del món de l'ensenyament, constantment avaluem, repensem, reprogramem, intentem millorar. I per tant el que feu avui doncs, és això, és fer un balanç, repensar. I aquí sí que us voldria agrair, sobretot als ponents, la sinceritat. És a dir, moltes vegades, i segur que us passa, assistim a jornades on tothom parla molt bé del seu producte. És a dir, ho hem fet molt bé, estem molt contents, bé, podríem millorar, però esclar, no sé què, aquí no. És a dir, aquí s'ha dit la realitat del moment on estem. I, de fet, crec que també s'han donat unes claus molt interessants. És a dir, per què estem així? Perquè, de fet, les crisis que ells anomenaven, han anomenat crisis, evidentment, molt greus, com la crisi climàtica o les diferents guerres, altres crisis doncs, que per sort hem més o menys superat amb molt de drama, com també apuntaven, com la Covid. Les crisis sempre diuen que són un moment de millora, un moment de progressar, però aquí hi ha dues qüestions que s'han anomenat i que a mi m'han semblat molt interessants que fan que, segurament, i potser és una sensació meva, d'aquestes crisis no en sortim reforçats. En sortim, d'alguna manera, bastant descohesionats, si em permeteu la paraula. I potser és perquè no som capaços de posar, en aquest cas, el bé comú i de separar de la mesura de progrés l'únic vector que ara fem servir, que és l'economia. I segurament per això les crisis no ens permeten avançar com caldria, perquè estem molt centrats en el jo i no en el nosaltres, i perquè estem molt centrats en mesurar progrés en economia i no pas en salut, en benestar i en altres claus que segurament farien que la societat fos molt més feliç. Per tant, us agraeixo moltíssim la sinceritat i també ha sorgit un altre concepte que a mi m'agrada sempre esmentar, que és com una mica la sensació d'anem tard. I això ens ho trobem en moltes situacions i en molts objectius a complir. És a dir, sí, certament anem tard. I crec que tot el que depèn de l'administració, i deixeu-me que ho digui així, jo fa poc que estic treballant a l'administració, tot el que depèn de l'administració s'ha tornat un ens molt farragós que és impossible que assoleixi el ritme de la societat. És a dir, la societat i la societat i els canvis ambientals, econòmics i, evidentment, socials van extremadament ràpids. I ja no us diré tot el que són els conceptes de canvi climàtic. I l'administració quasi bé diria que és impossible que segueixi el ritme d'aquests canvis. Per tant, el que fem és intentar atrapar, aquí també s'ha parlat del concepte d'avançar-nos, del concepte d'anticipar-nos, i també se'ns fa molt difícil ser capaços d'anticipar-nos, perquè quan es detecta el problema i podríem realment actuar d'una manera més o menys anticipada, ens trobem doncs, amb un món burocràtic administratiu que ho fa tot extremadament complicat. Per tant, cal una reformulació ja d'entrada de les administracions que han de fer aquesta feina de treballar a través, jo diria a través dels ODS. I molt ben esmentat el món local. Nosaltres, jo almenys que vinc de la política municipal, l'Arnau també ha treballat en política municipal,
creiem que el món local és l'eix de transformació, és on passen les coses, és on la gent va trobar l'alcalde i és on realment ha d'iniciar-se aquesta transformació. Per això és tan important, en aquest sentit, treballar en diferents nivells de treball, totes les administracions, començant per les administracions europees fins al món local, però no oblideu que tot allò que es decideixi en totes les administracions en aquest nivell estarien per sobre el món local, i al final les haurà d'executar serà el món local. Per tant, sense la convivència del món local és difícil avançar en aquesta transformació a través dels ODS. Segurament soc desordenada, perquè jo, com sempre, venia amb unes paraules preparades i tal, però clar, el doll d'informació ha fet que reformulés moltes de les coses que volia compartir amb vosaltres. Hi ha hagut també un punt molt interessant i que jo m'he sentit en aquest sentit en el nostre departament molt identificats i també va relacionat amb el tema de progrés igual a progrés econòmic, perquè nosaltres a vegades tenim la sensació, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, són una mica el Departament de la Vida, és a dir, tot passa una mica per casa nostra, amb els companys de salut, evidentment, amb el seu permís, però, clar, moltes vegades visualitzem crisis determinades a diferents sectors que segurament hauran de passar perquè puguem assolir, en aquest cas, per exemple, un paràmetre d'una determinada salut o un paràmetre d'una protecció de la biodiversitat. I clar, si continuem mesurant sempre les qüestions a través del PIB i a través d'aquests factors econòmics, difícilment arribarem doncs, a aquest assoliment dels 17 ODS, de tots els ODS. Per què? Perquè, tal com deia, i em sap greu que hagi marxat, que hagi de marxar, la doctora Scholz, és molt important que entenem que hi haurà un moment de crisi per tornar a reformular tots aquests sectors que segurament amb aquest canvi global doncs, entraran o hauran d'entrar per força amb aquesta crisi. Agrair la feina de l'Aliança Catalunya, l'Aliança 2030, crec que la feina que es fa és incommensurable, moltes vegades la posem en valor dintre del nostre departament, perquè seguir l'Aliança i escoltar l'Aliança i estar a dintre de tota aquella feina que es fa, que a vegades potser no llueix, però que internament la valorem moltíssim, doncs crec que és clau posar en relleu aquesta feina. I de fet l'Aliança identifica quins són els 10 reptes de Catalunya per assolir aquest desenvolupament sostenible i tal com esmentava la Leire, per exemple, el primer que esmenten és la transició energètica justa i sostenible. És molt complex. És molt complex i més si ho fem des de departaments estancs, que un seria energia, l'altre seria economia, l'altre seria biodiversitat, polítiques ambientals. L'oportunitat que ens donen els ODS és de treballar de manera transversal. És a dir, si visualitzem les diferents problemàtiques o reptes de manera transversal, no són ni d'energia ni d'economia, sinó que senzillament és el repte treballat en global per tothom. Evidentment, això és, deixeu-m'ho dir així, una mica happy flowers, perquè ara que ja fa temps que treballo a la Generalitat, sé que això és quasi bé impossible, però que aquest canvi de model seria el que faria també que els ODS no fossin allò que relacionem les nostres polítiques, una vegada les tenim escrites, sinó que escrivíssim a partir de la visualització d'aquests ODS. I no m'allargaré més perquè anem on time, per tant aprofitarem aquesta vinentesa, però sobretot deixeu-me extendre la felicitació sincera també a tot l'equip del CATS, que sempre treballa per oferir aquestes jornades conjuntament amb la gent del CIDOB, amb la gent de Redes i amb tota la gent que avui s'ha sumat aquí per fer aquesta avaluació balanç d'on esperem sortir tots plegats, si més no reforçats. No voldria donar una idea de desànim, sinó que senzillament això és una cursa de fons. I les curses de fons sabem que tenen de tant en tant alguna pujada, de tant en tant alguna zona més planera per poder agafar aire i descansar una mica, i que al final a la cursa de fons el que hem de fer és convidar-hi tothom a participar i no parar fins a arribar, en aquest cas, a la fita final. Moltíssimes gràcies.